En el Salmo 3, versículo 3 nos dice, Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Estamos viendo precisamente el esqueleto de la cabeza. Sin embargo, este mensaje es muy profundo al respecto de levantar la cabeza, puesto que eso significa que no seremos humillados por el enemigo respecto a los pecados que se nos imputan. Tengan ustedes un cordial saludo. Estamos en la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica de la Universidad Mayor de San Andrés. Nuestra carrera es medicina. Nuestra cátedra es anatomía humana. Estamos viendo el tema de osteología del neurocráneo. Enfocaremos ahora nuestra mirada en el hueso occipital. Quien les habla es José María Ortiz Rodríguez, docente titular emérito de anatomía de la Facultad de Medicina de la UMSA y especialista en psicopedagogía, evaluación y gestión en educación superior en salud. El hueso occipital se encuentra en la parte posterior inferior del cráneo. Es un hueso plano que se caracteriza por presentar este gran foramen, el foramen magnum, que tiene aproximadamente 35 milímetros de diámetro anteroposterior y 30 milímetros en sentido transversal. Este hueso, además de tener una forma general romboidal, también es cóncavo y parece un segmento de esfera. En el hueso occipital, que aquí lo estamos viendo articulándose con los dos parietales por medio de esta sutura que es denominada sutura lambdoidea, y el punto de unión de los dos parietales con el occipital constituye un punto craniométrico llamado lambda, pues vemos la cara exocraneal de este hueso occipital y estamos viendo aquí el hueso retirado de su lugar. En el hueso occipital, por ser un hueso plano, vamos a describir una cara exocraneal y una cara endocraneal. Pero además en el hueso occipital vamos a encontrar varias partes. Alrededor del foramen magnum encontraremos por delante del mismo a esto que se denomina porción basilar del occipital. A los lados encontraremos esto que se denomina porción lateral. Esta porción lateral son dos, porque es una derecha y una izquierda. E inmediatamente por detrás de las porciones laterales encontraremos la escama del occipital. Iremos viendo entonces cada una de estas porciones sucesivamente. Empezamos pues por la porción basilar, que es la parte del hueso occipital que se encuentra por delante del foramen magnum. Esta porción basilar nos presentará también una cara exocraneal, una cara endocraneal y bordes. El borde posterior que está limitando el hueso, el foramen magnum, el borde anterior que se articula con el cuerpo del esfenoides por medio de una articulación cartilaginosa que al cabo del tiempo se osifica y es necesaria separar con alguna herramienta como el serrucho para ver el hueso así desarticulado y los bordes laterales. Estos bordes laterales que se articulan con el peñasco del hueso temporal por medio de un tejido fibrocartilaginoso. Ahí estamos viendo la cara exocraneal de la porción basilar, que aquí la tenemos detallada. Este es el hueso occipital, lo estoy delimitando. Por delante está el esfenoides, el cuerpo del esfenoides, y lateralmente a esta porción basilar está el peñasco del temporal, que hemos dicho que se une al hueso occipital, a la porción basilar, por medio de un tejido fibrocartilaginoso. Pues ahí está la cara exocraneal y en la cara exocraneal vamos a ver en la parte media, entre el borde anterior y posterior, la presencia de una saliente denominado tubérculo faríngeo. Inmediatamente por delante del tubérculo faríngeo encontraremos una depresión más o menos alargada, que aquí se ve un poco más clara, que se denomina fosita navicular. En el tubérculo faríngeo se inserta la aponeurosis faríngea y en la fosita navicular muchas veces encontramos una depresión algo más marcada, como en este caso, que se denomina también fosita faríngea. Lateralmente al tubérculo faríngeo vamos a encontrar unas crestas, estas crestas denominadas crestas musculares que dan inserción al músculo recto de la cabeza. Inmediatamente por delante podemos encontrar en ocasiones otras crestas que se supone que eran el punto de unión de lugares de osificación, de puntos de osificación del occipital. Lo bueno es que entre las dos crestas se inserta el músculo recto de la cabeza.
Y la cara endocraneal de la porción basilar es un amplio canal, ahí lo tenemos, es este amplio canal que se continúa con el dorso de la silla, formando lo que se denomina clivus. El clivus que está en relación con el tallo cerebral, es decir, con la médula oblongada, la protuberancia, el mesencéfalo. Por lo tanto, es importante recordar estas relaciones para el estudio de la neuroanatomía. La cara lateral de la porción basilar es esta, ahí la tenemos, es bastante gruesa por su borde superior, está discurriendo el seno petroso inferior, continuando el seno petroso inferior que se encuentra en relación con el peñasco del temporal, y el resto de la cara, el resto del borde, hemos dicho que se une al hueso temporal, al peñasco del temporal por medio del tejido fibro cartilaginoso. La otra porción que vamos a analizar ahora es la porción lateral, que aquí está delimitada con rojo y está pintada de verde. En la cara extracraneal veremos pues en la porción lateral el cóndilo y toda esta superficie. Y también veremos que la porción lateral nos presenta una cara endocraneal que está inmediatamente por debajo y delante de la escama. En la cara exocraneal de la porción lateral se destaca la presencia de esta saliente más o menos elíptica y articular que muchas veces presenta una angulación en su parte central. Es el cóndilo del occipital. El cóndilo del occipital que se articula con las cavidades glenoideas de la cara superior del atlas para formar la articulación occipito-atloidea. Si nosotros examinamos la parte posterior del cóndilo, encontraremos una depresión que se denomina fosita condílea posterior. En el fondo de la fosita condílea posterior, generalmente se encuentra un conducto, es el orificio de un conducto, que es el conducto condíleo posterior, que da paso a una vena emisaria. Por delante del cóndilo encontraremos también una depresión semejante que es la fosita condílea anterior. Esa fosita condílea anterior da paso a un conducto que aquí lo hemos delimitado con línea punteada roja, que es el conducto condíleo anterior. Por este conducto condíleo anterior o conducto del hipogloso sale del cráneo el nervio hipogloso mayor decimosegundo par craneal. En la porción lateral encontraremos pues esto que es la cara endocraneal. Todo esto es la cara endocraneal de la porción lateral y en ella se destaca esta saliente, esta eminencia que es el tubérculo yugular. El tubérculo yugular está muy cerca a este borde que está delimitando un orificio o conducto yugular entre el occipital y el temporal. Y en este tubérculo yugular encontraremos lateralmente en su vertiente externa este canal, este pequeño canal por el cual están discurriendo los pares craneales 9, 10 y 11, glosofaríngeo, vago y espinal, dirigiéndose precisamente a este agujero yugular para salir del cráneo por el agujero yugular. Pares 9, 10 y 11. Y no nos olvidemos que el par 12 sale por el orificio o el conducto condíleo anterior. Ahí lo tenemos entonces. Ah, ahí tenemos la cara endocraneal que está solamente mostrándonos este tubérculo con su surco. Y en la porción lateral, en los bordes laterales, vamos a encontrar que están divididos en dos por esta saliente que es el tubérculo yugular. Este tubérculo yugular divide el borde lateral de las porciones laterales en una porción anterior y en una porción posterior. En la porción anterior vamos a encontrar pues la parte terminal del canal del seno sigmoideo y la parte inicial de la fosa que va a formar el golfo de la vena yugular interna. Y ahí vemos el conducto condilio posterior por el cual está pasando una vena emisaria. Entonces, este tubérculo yugular está separando esta parte posterior que es articular, que se articula con la porción mastoidea del occipital y esta parte anterior que va a delimitar el conducto yugular y que nos presenta una cresta que está dividiendo este canal en una vertiente posterior y en una vertiente anterior. La vertiente posterior, que es esta, es la que
contiene a la parte terminal del seno sigmoide y la vertiente anterior va a constituir junto con el peñasco del temporal la fosa yugular donde se aloja el golfo de la vena yugular interna. En esta parte anterior a la apófisis yugular o proceso yugular, encontraremos una espina, la espina intrayugular, que divide el agujero que se va a formar con el temporal en dos partes, en una parte posterior y en una parte anterior. La escama, pues, es la que característicamente tiene la estructura de un hueso plano y encontraremos pues una cara extracraneal y una cara endocraneal. En la cara extracraneal de la escama, en la parte media, encontraremos esta gran saliente que es la protuberancia occipital externa. Y a los lados de la protuberancia occipital externa encontraremos estas líneas o crestas en ocasiones que son las líneas curvas semicirculares superiores o líneas nucales superiores. Verticalmente, hacia abajo y hacia adelante, la protuberancia occipital externa se continúa con esta saliente, esta cresta, que es la cresta occipital externa, que se extiende hasta el extremo posterior del foramen magnum. Lateralmente, en la parte media de esta cresta, también se desprenden estas otras, que son las líneas nucales posteriores o inferiores, las líneas nucales inferiores y las líneas nucales superiores. Estas líneas nucales son los límites de inserciones musculares. En la línea nucal superior se inserta el músculo trapecio y el occipito frontal, como vemos aquí, ¿no? Ahí está la inserción del trapecio, la inserción del occipito frontal. Ahí vemos la inserción del semiespinoso de la cabeza y el longísimo de la cabeza. Y ahí vamos a ver la inserción mayor del músculo complexo mayor. Debajo de la línea nucal inferior vamos a encontrar la inserción de los músculos recto posterior menor, recto posterior mayor y oblicuo menor. Entonces, todos estos músculos van a insertarse en la parte inferior de la cara extracraneal de la escama del occipital y estos músculos son los que se ponen tensos durante los momentos en los que uno está estresado y pues esa tensión muscular puede hacer que la inserción muscular se fibrose y ocasionar una enfermedad llamada fibromialgia que es muy dolorosa. En la cara endocraneal de la escama del occipital vamos a encontrar en la parte central la protuberancia occipital interna. Hasta la protuberancia occipital interna vemos que llega el canal del seno sagital, que ha recorrido el hueso frontal, ha recorrido el canal que se encuentra también formado por los dos parietales para el seno sagital y ha llegado hasta este lugar, donde termina a nivel de la protuberancia occipital interna. Y lateralmente a la protuberancia occipital interna encontraremos estos dos surcos, los surcos de los senos laterales. Todos esos están confluyendo a nivel de la protuberancia occipital interna para formar la prensa de erófilo. Caudalmente a la protuberancia occipital interna encontraremos una cresta vertical similar a la que hemos encontrado en la cara extracraneal. Esta cresta vertical de la cara endocraneal se bifurca antes de llegar al foramen magnum y está delimitando una fosita triangular que se denomina fosita vermiana en relación con el vermis cerebeloso. Todas estas estructuras que hemos mencionado están limitando cuatro fosas. Dos fosas superiores que se han venido a llamar fosas cerebrales en relación con el polo occipital de los hemisferios cerebrales y dos fosas inferiores que se denominan fosas cerebelosas porque están alojando a los hemisferios cerebelosos. Ahí está el seno lateral que se aloja en este surco del seno lateral y ahí vemos parte del seno sagital que también termina a nivel de la protuberancia occipital interna. Ahí vemos la protuberancia occipital externa y la interna. Pues el hueso temporal nos presenta un borde circunferencial en en su escama con dos bordes superiores que se articulan con los huesos parietales, formando la sutura lambdoidea, como ya habíamos mencionado, y el punto de unión de los dos parietales
con el occipital forman el punto craniométrico lambda. Y por debajo de estos ángulos laterales, pues el occipital se articula con la porción mastoidea del hueso temporal. Y aquí vamos a ver cómo el occipital, pues, se encuentra ahí en la parte posterior. Y miren cómo en el borde circunferencial, la parte superior de la escama se está articulando con el parietal y la parte inferior se está articulando con la porción mastoidea del hueso temporal. Y ahí estamos viendo más de aquello. Ahí está la protuberancia occipital externa y ahí está el punto craniométrico que hemos venido a decir que se llama lambda. Ahí está la sutura lambdoidea que, como verán ustedes, es muy dentada, característicamente muy dentada. Ahí está la parte inferior que se articula con la apófisis mastoides de el hueso temporal. Ahí estamos viendo nuevamente todo lo que hemos mencionado y estamos viendo el borde lateral y ahí vemos esta parte que es la porción terminal del surco del seno sigmoideo que está formando la parte inicial de la depresión que aloja al golfo de la yugular. Esta cresta se encuentra precisamente en este surco, dividiendo una parte horizontal de una parte vertical. Ahí tenemos el orificio del conducto condilio posterior que da paso a una vena emisaria y ahí tenemos el orificio del conducto condilio anterior que da salida al 12º par craneal o hipogloso mayor. Y ahí tenemos los dos cóndilos que hemos dicho que se articulan con el atlas, formando la articulación occipito-atloidea. Y ahí lo tenemos al occipital en su sitio. Muchísimas gracias por su atención.